Bien, estamos de vuelta con ustedes. En tiempo real, mientras estamos acá, la variación del tipo de cambio es un tema que la audiencia tiene preocupado. El dólar, tanto en su variación del tipo de cambio que establece el Banco Central de Venezuela en las mesas de las distintas entidades bancarias del país, como también la que establece una página que ha dicho el Estado venezolano, es un mercado ilegal. Está además la Superintendencia para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos en la calle haciendo valer que los comerciantes utilicen el tipo de cambio oficial en Venezuela, pero es un hecho político, es una realidad de nuestro país que existe esta página, y desde acá no estamos haciendo apología a que las personas usen un tipo de cambio distinto al que establecen las autoridades del país, sino todo lo contrario, tratando de explicarle a la ciudadanía lo que está ocurriendo, porque mientras el tipo de cambio oficial, que también ha tenido una variación importante, es en paralelo una variación que se está registrando en esta página que mencionamos existe en nuestro país y marca también una parte importante del sector económico en Venezuela. Para hablar de este tema está Luis Crespo con nosotros, es economista, magíster en moneda e instituciones financieras. Muchísimas gracias por estar esta tarde. Carlos, gracias por la invitación. ¿Qué está pasando? ¿Qué estamos viendo? Acabamos de ver una semana pasar el tipo de cambio de cerca de 6.5, 6.7 bolívares a 8 bolívares en la última actualización de estas aplicaciones y de estas páginas paralelas al tipo de cambio oficial. Oye, ¿Qué estamos viendo? En las últimas semanas hemos observado distorsiones en el tipo de cambio, tanto el que publica el Banco Central, correcto, como en el de la página. Lo estamos viendo en los dos escenarios. En la página 2, o sea, no está ocurriendo solo en el marcador de la página. Cuando tú revisas el comportamiento del tipo de cambio del Banco Central, el mismo ha tenido también un comportamiento al alza. El día lunes hablábamos de un 5%, ayer del 12%, hoy estamos observando comportamientos solo en la mañana de más de 7%, o sea, más de 24% en semana y media de alza en ese tipo de cambio. ¿Cuáles son los factores que están incidiendo allí? En primer término, hay que dejar claro que las distorsiones monetarias en el país están presentes, el exceso de liquidez, el comportamiento del mismo durante este primer semestre del 2022. Lo hemos explicado, si tú comparas, si tú revisas la masa monetaria que estaba circulando en el país en el mes de febrero o marzo y contrastas contra el cierre de julio, la misma se ha incrementado en 1.4 veces, más de 140%. Esa cantidad de dinero presiona el tipo de cambio. Es más dinero persiguiendo los mismos dólares. Los mismos bienes y los mismos dólares. ¿Qué retenía el alza del tipo de cambio o la tendencia alcista? Las intervenciones que venía realizando el Banco Central quemando divisas los días lunes. Ese comportamiento lo asumió desde octubre del 2021. Debemos recordar el último viernes del mes de septiembre, antes de la reconversión, que el tipo de cambio se disparó a 5.3 y la vicepresidenta en la tarde de ese mismo viernes anunció una intervención del Banco Central con una oferta de divisa de 155 millones de dólares. Ese comportamiento se mantuvo y era lo que represaba el mercado, garantizaba una oferta artificial de divisa allí, y utilizo el término artificial porque no es el propio mercado que está alimentándose de divisas producidas de la actividad económica en el país. El Banco Central estuvo quemando grandes divisas, hay un registro de 2.7 millardos de dólares quemados solo en esa actuación, que estas últimas 2 semanas ha cambiado en monto. Esta semana, al día martes, pudo intervenir con 13 millones de dólares. Las expectativas es que no tiene músculo financiero para seguir en ese comportamiento, basado fundamentalmente en la información de las reservas internacionales que están en sus mínimos históricos, 5.200 millones de dólares. Hay que ver, eso no son dólares líquidos, allí hay distintos instrumentos que se expresan en oro, papeles, minerales y así sucesivamente. En fin, el mercado mantendrá ese comportamiento alcista. Es un tema de oferta y demanda en el mismo, bueno, que está presionado por las distorsiones monetarias en el país. Recordemos que este modelo se está apalancando en las importaciones, mucho de la actividad económica requieren divisas para reponer inventario y además la desconfianza misma que existe sobre el bolívar. Entonces, identifico esos 2 factores que están allí presentes. Hasta que iniciábamos esta conversación,
la actuación del Banco Central ha sido muy tímida y de no ocurrir un comportamiento distinto, la tendencia al alza se mantendrá en esta semana y en los próximos días. Este incremento de la masa monetaria, podemos describir a qué se debe, es decir, algo que se le había reconocido al Estado en su momento, este año 2022, es un ligero cambio respecto a su disciplina fiscal. Lo vimos cuando se hizo el incremento salarial de $30 en su momento, que ya esta tasa no son $30, por cierto, pero se le había dicho al Estado que había un ligero cambio respecto a su disciplina fiscal. Claro, ¿Lo seguimos viendo o lo descartamos? No, el gobierno ha tenido una actuación de disminución de su gasto progresivo. Podemos decir, por ejemplo, que en el 2021 dejó de gastar en los servicios públicos y en sus responsabilidades públicas como administrador de lo público. Sin embargo, en este primer semestre del año ha tenido más discrecionalidad de gasto, así también como ha tenido mayores... A pesar de este 140% que se incrementa la masa. Sí, se pero puede seguir diciendo. Además en divisas también ha tenido ingresos. El gasto se ha dado en la masa monetaria de bolívares, pero también tenemos un gobierno que viene gastando en otra moneda. Aquí hay una combinación de actuación. Y bueno, los desequilibrios monetarios y fiscales presentes en el país es una de las cosas que los economistas hemos advertido si estas medidas eran sostenibles en el tiempo. Me refiero a lo del tipo de cambio e inclusive la influencia del mismo en la inflación. Hemos observado el repunte de la misma en los 2-3 últimos meses del año, bien sea por los indicadores que queremos observar, bien el Banco Central o el Observatorio Venezolano de Finanzas, respetando sus metodologías, pero que apuntan una tendencia alcista y marcan que este año, como lo conversamos en momentos anteriores, transitaremos con una alta inflación, un crecimiento económico desigual, donde despegan algunos sectores y preocupa que otros no reaccionan de la misma manera. Y bueno, las familias venezolanas están en medio de esa situación. El debate sobre, bueno, qué significa hoy el salario mínimo, ¿verdad? En esta conversación podemos, en los distintos momentos, cuando estaba a 6, a 6.7, a 6.28 el dólar, bueno, ¿qué significa? $20 como salario mínimo. Y reitero, aunque no marca la actividad económica, hay 5.7 millones de pensionados y más de 3.5 millones de trabajadores del sector público que sus tablas salariales se construyen a partir de ese indicador. Hay una disparidad que en estos últimos días se ha incrementado entre el mercado oficial y el mercado paralelo. El Estado venezolano, como mencionamos, está en la calle con el organismo correspondiente que es la SUNDE, exhortando y por supuesto sancionando a quienes no utilicen el tipo de cambio oficial. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de esto? Que era un fenómeno interesante que veíamos cuando existía el control cambiario, un mercado con una disparidad mucho mayor, por supuesto, de una marca más significativa entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio paralelo. Lo estamos volviendo, estamos hablando de que un dólar del Banco Central de Venezuela es 70 centavos al tipo de cambio que hoy es el mercado paralelo. Empezamos a ver esa brecha nuevamente. Como conciencia ciudadana, yo creo que todos debemos rechazar los comportamientos especulativos. La especulación debemos rechazarla, incluso en nuestra conducta como consumidor, como demandante o como ofertante, como agente económico. Eso es rechazable. Sin embargo, los venezolanos tenemos grandes traumas de lo que significa el intervencionismo de los organismos públicos en la actividad económica. De eso creo que hemos venido transitando por resultados traumáticos. La escasez de este país fue producto del intervencionismo, las expropiaciones, las distorsiones en la producción, las distorsiones inflacionarias, las distorsiones en el tipo de cambio. Venimos de un modelo económico exacerbadamente intervencionista y que todo lo controlaba en este país. 15 años de control cambiario. Tuvimos 16 años de control cambiario, control de tasa de interés, control de la producción, de las exportaciones, las importaciones. Entonces, esos anuncios de organismos intervencionistas que tenían 2 o 3 años que no tomaban un papel protagónico en la economía venezolana, puede generar una muy mala señal. Y hay que reconocer cuáles son los factores que realmente están generando las distorsiones en el mercado cambiario y aquí los hemos estado trabajando. Uno, el tema
de la incapacidad del Banco Central de seguir en esa actuación que mantenía ese tipo de cambio artificial, y los economistas lo decíamos, porque los factores que determinaban el precio del mismo indicaban que su precio era superior y hablábamos de una sobrevaluación del bolívar con respecto al dólar. Entonces, a partir de allí, creo que son esos factores son los que hay que atacar, son los que hay que atender. Pero bueno, como ciudadanos debemos rechazar los comportamientos especulativos que puedan existir en distintos ámbitos. A pesar de esta realidad que estamos conversando, organismos internacionales, lo veíamos con el caso de Bank of America, lo veíamos ayer con las cifras del Banco Central de Venezuela, nuestra economía está creciendo a nivel de PIB, tiene 4 trimestres consecutivos en crecimiento según cifras del Banco Central de Venezuela. ¿Qué se puede esperar para los meses que quedan? Entendiendo que estamos viendo estas variaciones que pueden tener, por supuesto, su impacto en las estructuras de costos, en el manejo, por supuesto, de los precios. Estamos conversando con Luis Crespo, él es economista. Al regreso de la pausa seguimos con nuestra entrevista.